Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Continuamos entonces trabajando lo que vamos a retomar mañana en el seminario El síntoma en los niños. Los recorridos planteados desde la semana pasada que se tratan de las formulaciones de lo que plantea Lacan en el seminario 4 y vamos a tratar de llegar o de avanzar hasta donde podamos hacerlo con algunas formulaciones del seminario 5, siempre dentro del mismo tema. Cuando digo siempre del mismo tema, se trata de la dialéctica de la frustración y la categoría de la frustración articulada a la necesidad respecto del concepto de demanda. O sea que la guía sería ir desde la frustración hasta el deseo, a cómo se genera el deseo, cuál es el origen del deseo, pasando por los términos de llamada, necesidad, demanda, sujeto. Vamos a ver con el seminario 5 que Lacan, para plantear el concepto de demanda, va a formular 3 tiempos de la demanda. Pero no podemos hacer este recorrido de llegar a los 3 tiempos de las demandas sin conocer o desconociendo cómo fue articulando los conceptos en la frustración. Así que recordarán que en la clase pasada nosotros habíamos quedado en un punto importante, que se trataba de que la madre se convierte en real y el objeto real se convierte en simbólico. Que esta transmutación, este trastocamiento del objeto y de la gente tiene que ver con el don. Vamos a recorrer el concepto de don, como lo trabaja Lacan en el 4 y como vuelve a aparecer en el 5, entendiendo ya que el niño no va a dirigirse al pecho como un objeto real que alivia sus necesidades, sino que ahora, con la introducción de ese don que hace la madre respecto de que puede no estar, con lo simbólico de la ausencia y la presencia, el niño va a apuntar a ese don. El llamado va a tener que ver con la respuesta en relación a lo que la madre puede dar o no dar. Habíamos quedado entonces la clase pasada en ese punto de cómo la madre de agente simbólico se convierte en real y el objeto de objeto real pasa a ser simbólico. Y que esta trastocación se daba específicamente por un punto de falla, por un punto de falta, por un punto de insatisfacción que relanza una y otra vez todo el recorrido. Verán en la tercera clase que vamos a recorrer del seminario 4, ya pasado la dialéctica de la frustración, el falo y la madre insaciable, me refiero a esa clase específicamente, cómo dice Lacan que la madre se constituye en un campo virtual, así dice, la madre se constituye en un campo virtual de nadificación simbólica. En la clase vamos a tratar de entender qué es este concepto de campo virtual, de cómo lo plantea después respecto del otro y del mensaje, y por qué sería de nadificación simbólica. Hace una pregunta a Lacan que yo se las quiero resaltar en este video, que es
es una pregunta acerca del deseo. Partiendo de la frustración llega al punto del deseo y se pregunta, ¿qué es lo que engendra el mantenimiento del deseo? Quiero que quede resaltada esta pregunta porque es un horizonte, un punto de llegada después de todo este recorrido. ¿Qué es entonces lo que engendra el mantenimiento del deseo? El don, van a encontrarse que dice en la clase esa del seminario 4, el don implica todo el ciclo de intercambios en el que se introduce el sujeto tan primitivamente como se puede suponer. Subrayo primitivamente, porque en el seminario 5, cuando recorramos los 3 tiempos de la frustración, vamos a encontrar que el primer tiempo, tanto de un vector como del otro, tanto de la dimensión de la intención como la del significante, hay un primer tiempo primitivo. Si hay don, es solo porque hay una inmensa circulación de dones que recubren todo el conjunto intersubjetivo. El don surge de un más allá de la relación objetal. Vieron que el objeto se transformaba. El don es lo que surge entonces de un más allá de esa relación con el objeto y al objeto. Pues supone todo el orden del intercambio en el que haya entrado el niño. Únicamente puede surgir de este más allá el carácter que lo constituye como propiamente simbólico. Entonces, vamos a encontrarnos con que la necesidad del niño se metaforiza. ¿Cómo es que la necesidad del niño se metaforiza? Se lo hace a partir de la interpretación, de que el otro es demandado a interpretar. Y en esa interpretación de la necesidad surge un más allá. Va a ser más allá de esa interpretación y por lo tanto va a ser un más allá de ese objeto que viene para satisfacer supuestamente esa necesidad, que en realidad lo único que hace es que insista más adelante, ¿no? Porque lo que aparece es otra cosa. Es eso y no es, y es un más allá lo que se empieza a establecer a través de esa interpretación, que es la que metaforiza la demanda. Perdón, la necesidad. Digo porque en esa metaforización de la necesidad va a surgir la demanda. No hay don que esté constituido por el acto que previamente lo había anulado o revocado. Lacan va a trabajar sobre la anulación o el aplastamiento. El sujeto se va a dedicar a aplastar, dice Lacan en un momento. Vamos a tratar de interrogar qué quiere decir con este aplastamiento, porque lo va a articular a la incorporación del objeto también. Sobre este fondo, como signo de amor, primero anulado para reaparecer luego como pura presencia, el don se da o no se da al llamar. Sobre esta cuestión es sobre la que vamos a trabajar al principio, que el don se da o no se da al llamar. La llamada será el primer tiempo de la palabra. ¿En qué sentido? En que ese objeto que antes era real, ahora es simbólico, la palabra. Hablo de la llamada porque este es el primer plano, el primer tiempo de la palabra. Entonces ya tenemos ubicado ahí que la llamada va a ser el primer tiempo de la palabra.
La llamada localiza. La llamada es fundamental, es fundadora del orden simbólico. Y lo es en la medida que es lo reclamado, que lo reclamado puede ser rehusado. Recuerdan que la clase pasada yo les decía, para interpretar esto y para hacer una lectura, que el niño llama cuando no está. Y cuando está es rechazado o puede rechazarlo, ¿no? Todo este juego de rechazo en relación a la nada y que se reclama cuando no está y cuando está es rehusado o rechazado, todo este juego arman también la característica simbólica que va a tener este orden en relación a la llamada. El don se manifiesta a llamar. Está ahí, dice, precisamente a ser rechazado en cuanto nada. Recuerden que partimos del título de que la madre es un concepto también de nadificación simbólica, que Lacan lo va a decir en esta misma clase. Este juego simbólico tiene pues un carácter fundamentalmente decepcionante. La característica de la decepción que tiene este juego, nosotros también lo habíamos pensado junto con el concepto de desilusión winnicottiano. En esta misma clase ustedes van a encontrar que Lacan dice que ahora habrá que dar un salto. ¿Con qué tiene que ver ese salto? Con que verá cómo en la dialéctica de la frustración se introduce el falo. Ahora dice, se trata de construir la siguiente etapa. Podríamos contentarnos con decir, pero resultaría artificial, que desde la apertura que encuentra el significante con la entrada del imaginario, todo anda solo. En efecto, todas las relaciones con el cuerpo propio establecidas a través de la relación especular, esto lo vamos a ir desglosando mañana, todas las pertenencias del cuerpo entran en juego y quedan transformadas por el advenimiento del significante. Nuevamente, ¿cómo se metaforiza? Cuando ustedes encuentren cómo queda transformado por el advenimiento del significante, quiere decir cómo el encuentro con el otro metaforiza eso, cómo lo hace significante. El falo imaginario es el eje de toda una serie de hechos que exigen postularlo. Entonces ustedes ya tienen la noción que vamos a trabajar también de falo imaginario. Hay que estudiar ese laberinto en el que habitualmente el sujeto se pierde y puede acabar siendo devorado. Los niños pasan por todo un tiempo de fantasía de devoración, necesario, constituyente, subjetivante, que tiene que ver, por supuesto, con la madre. No se olviden, estamos en tiempos predípicos. Todavía no llegamos a plantear cómo todo esto entra en una lógica edípica y por lo tanto de castración. El hilo para salir de ahí es que a la madre le falta el falo. Así dice Lacan. El hilo para salir de ahí es que a la madre le falta el falo. Que precisamente porque le falta desea y que solo puede estar satisfecha en la medida en que algo se lo proporciona. El falo imaginario desempeña un papel significante de primer orden. Resalten esto para retomarlo mañana. Cómo es que el falo, como imaginario, desempeña ese papel significante. Antes de introducirles hasta la articulación de la dialéctica del falo y a su culminación, a su resolución, el Edipo,
quiero mostrarles que también yo puedo permanecer algún tiempo en estratos predípicos. Acá Lacan juega, ¿no? Con Melanie Klein, con Winnicott, ¿no? Que todo esto no lo mete directamente en un canal edípico de resolución de la trama, ¿no? Identificatoria, fantasmática, edípica, sino que está tratando de construir y de ver cómo se constituye ese sujeto en relación al objeto, pero en etapas predípicas, previas al complejo de Edipo. A condición de guiarnos por ese hilo conductor que es el papel fundamental de la relación simbólica. Ven que la relación simbólica insiste ya en Lacan desde el seminario 1, cuando veíamos Fordá en Freud, Fordá en Lacan. Todo esto tiene que ver con la relación simbólica, y avanzando un poco más sobre el seminario 5 vamos a ver cómo él entrama eso que llama relación simbólica, que es, por supuesto, el otro primordial. Entonces, este hilo conductor tiene un papel fundamental de hilo conductor la relación simbólica. En su función imaginaria, en la pretendida exigencia de la madre fálica, ¿qué papel desempeña el niño? ¿Y qué papel desempeña el falo? Quiero mostrarles una vez más hasta qué punto esencial la noción de falta de objeto es necesario construir y volver a mencionar. Se trata de saber entonces, de saber cómo el niño capta ese lugar de falta y cómo a partir de captar eso irá a ocupar ese lugar. ¿Por qué le interesará al niño ocupar ese lugar? La etapa crucial se sitúa justo antes del Edipo, entre la relación primera de la que partí hoy y que es fundamentado, la frustración primitiva y el Edipo. Vuelvo a decir, esto me parece muy central para nuestro recorrido. La etapa crucial se sitúa justo antes del Edipo, entre la relación primera, la frustración primitiva, y el Edipo. Ahí estamos tratando de descubrir cómo se articulan todas estas relaciones. En esta etapa el niño se introduce en la dialéctica intersubjetiva del señuelo. Señuelo, otro concepto que van a ir encontrándoselo. Para satisfacer lo que no puede ser satisfecho, a saber, el deseo de la madre, que en su fundamento es insaciable, el niño, por la vía que sea, toma el camino de hacerse él mismo un objeto falaz. Este deseo que no puede ser saciado es cuestión de engañarlo. Como el niño ingresa también bajo la dimensión del engaño para poder ocupar ese lugar. ¿Qué lugar? El lugar de lo que la madre desea. Pero para esto habrá de constituirse una demanda. Este será un punto de llegada pensando en lo que vamos a articular mañana, los 3 tiempos de la demanda en relación a la constitución de ese deseo y por lo tanto a la constitución del sujeto. La clase por la que los conduciré mañana en la lectura es esta que acabo de recorrer, más la clase 5 del seminario 5.
el poco sentido y el paso de sentido. Vamos a ver entonces que la demanda estará formulada en 3 tiempos y cada uno de estos tiempos estará ilustrado en la construcción de lo que será el grafo del deseo, que en este seminario, en el 5, lo va construyendo a propósito del chiste, a propósito de psicología de la vida cotidiana freudiana y de la metáfora, la sorpresa que produce el chiste. Entonces, van a ir viendo cómo aparece un primer tiempo, un segundo tiempo y un tercer tiempo para construir toda la estructura de la demanda, como Lacan lo llama en esta clase. Entonces, para finalizar, vamos a leer cuál es la estructura de la demanda para que se pueda constituir un deseo.